Como digo yo siempre, hermanos, hay dos maneras de aprender. Una es la información y otra cosa es la formación. La información, usted se informa por todos los medios hoy en día, pero la formación solamente la hace la palabra del Señor. Amén. La Biblia es la que nos forma a nosotros el carácter como cristianos. Cuando usted está afuera o estaba afuera en el mundo, llegó al Evangelio y entró a un nuevo ejército. Entró al ejército de Dios. Por lo tanto, en el ejército de Dios tenemos que ser formados en todas las dimensiones. Formando el carácter como iglesia, el carácter como líderes, el carácter como hombres, el carácter como mujeres. Porque muchas veces hoy en este tiempo se ha perdido la identidad de hombres. Se pierde la identidad como mujer. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere absorber, hacer devaluar, decaer el verdadero fin, el verdadero propósito. Una cosa es lo que te dice el psicólogo, que estudió para sacarte dinero y para meterte ideas no convenientes, y otra cosa es lo que te dice la Biblia, la palabra del Señor. Si lo que alguien te habla, si lo que alguien te predica, te lo predica con base en la Biblia, en la palabra del Señor, no hay forma de poder debatir. Así es. Un solo versículo, vamos a leer Mateo capítulo 12, el verso 36. Entonces, la información es una y la formación es otra. Y hoy nos vamos a ir formando un poco en la palabra. Nos vamos a ir formando en la palabra. Mateo capítulo 12, verso 36. Amén. ¿Lo encontraron? Amén. Nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho por esta vigilia. Es una vigilia preciosa, una vigilia muy hermosa, y hoy nos vamos a gozar. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablen de ella, darán cuenta en el día del juicio. Una vez más, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tome su lugar. Ya hemos orado, ya hemos cantado, ya hemos adorado al Señor. Bendito Dios. El tema de hoy es el tema de las palabras, la palabra del Señor. Pero escúcheme esto, por favor. La palabra de Dios es una. ¿Cuánto lo creen? Amén. A esta palabra nosotros tenemos que vivir creyéndole todos los días. Pero la palabra de nosotros también es otra palabra. Y la palabra de Dios y la de nosotros tiene que ser una sola. Escuche esto. Cuando usted es una oveja, está dentro de un redil, en una iglesia, hay una connotación. Cuando el pastor toma una idea, un consejo, una visión, un plan, un propósito de echar a trabajar, a empujar a la gente a trabajar más en la obra del Señor, recibe muchas veces de parte de Dios ese consejo, esa idea. Asegurémonos nosotros los pastores que es Dios quien nos da los consejos. De eso tenemos que estar seguros los líderes, los pastores. Si es Dios quien nos da los consejos. Yo siempre le digo a Dios: Señor, si tú me metes en esto, tú me vas a sacar. Cualquiera sea mi locura por hacer la Biblia, la palabra del Señor, por predicar el Evangelio, si Dios me mete, Dios me saca. Amén. Ahora, si Dios no me mete, hermanos, ahí me voy a ver en serios problemas. Aleluya. Entonces,
la voz de Dios que viene para nosotros, los líderes, tiene que ser, diga conmigo, una. Y la iglesia tiene que aprender a hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje, si queremos ver cosas grandes en la obra del Señor. Porque muchas veces Dios nos da una palabra y no la creemos, la debatimos. ¿Será que Dios? Debatimos contra Dios, contra la palabra, un sueño que te haya dado Dios. Y tú dices, ay, ¿será que Dios? Y te quedas pensando, en vez de ponerte a analizar, a pensar un rato, a orar al Señor y dile, Señor, si eres tú el que me diste este sueño, ayúdame a mí para ponerme a trabajar en pro de que este sueño se haga realidad, si eres tú. Porque hay tres voces también. Está la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de la carne. Y tú tienes como cristiano, como hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos aquí de Dios? Entonces vas a hablar como habla papá. Gloria a Dios. Porque si eres hijo, tienes una identidad de hijo. Aleluya. Yo cuando voy a la casa de mi papá, yo no le pido permiso para abrir la refri. Abro la refri y si hay un jugo, agarro un vaso, tomo mi vaso y me tomo un vaso de jugo. Si voy a la casa de mi papá, yo llego, me siento y entro al cuarto. Es más, tengo que tener las llaves para entrar a la casa de mi papá, de mi mamá. Porque soy hijo. No me van a ellos a decir, ay, ¿por qué entró? Entonces, cuando usted es una hija, es un hijo de Dios, tiene libre acceso. Santo. Usted entra en la presencia del Señor. Alabado. Por eso es que mire, cuando usted le ora al Señor, escúcheme esto, cuando usted le ora al Señor, asegúrese que es Dios quien le está escuchando. Si usted va preparado, habla con Dios. Allá puede estar una persona orando por algo incrédulo. Allá está orando otro por otra área. Pero usted está orando y está creyéndole a Dios. Amén. Entonces, diga conmigo palabras. ¿Cuántos creen que el universo, el mundo entero fue creado por la palabra de Dios? Amén. La Biblia dice que todo lo que existe fue creado de lo que no había, de lo que no existía. Cuando este edificio lo construyeron, el arquitecto, el ingeniero, hizo los planos. Y en la mente del ingeniero estaban diseñados cada metro cuadrado, cada pulgada. Estaba diseñado en la computadora. Y fue creado después de que ya estaba diseñado, de la idea ya estaba. Entonces empezaron la construcción. Dios siempre tiene pensamientos. Y cuando ya todo había sido planificado en el mundo espiritual de Dios, empezó Dios a crear. Vio que había un desorden, había un caos, había totalmente un desastre aquí en el mundo, en el universo. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz y empezó la creación por medio de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Quiere decir que la palabra de Dios tiene que hacerse rema, hacerse viva en nuestras vidas. Si la palabra del Señor todavía no se hace rema en tu corazón, tienes un serio problema. Porque o es mentiroso Dios o eres mentiroso tú que no le crees. Estás viviendo en un mundo de oscuridad todavía porque no le crees a Dios. Para los que no saben, yo fui policía, PN y PNC en Guatemala. Uniformado, con la pistola en la cintura, uniformado a recibir turno iba yo cuando le entregué mi vida a Jesús. Bendito Dios. Nadie oró por mí. Nadie me evangelizó. Nadie me leyó la Biblia. Y desde ese día, 16 de octubre de 1998, 5:30 de la tarde, hasta el día de hoy, aquí estoy de pie. Bendito Dios. Aleluya.
¿Ha sido fácil, pastor? No. Tenía casa, tenía 6 carros en Guatemala, tenía terrenos, tenía familia, tenía amistades. Cuando entré al evangelio, todos me dejaron. Todos me dejaron. Y entré a las cosas del Señor y me metí en la iglesia. Y proyecto que decía el pastor que tenía, ahí va yo de cabeza. Vamos a botar esa pared, vamos a botar esa pared. Vamos a construir tal cosa, ahí va yo. Porque yo creía que el pastor era llamado por Dios para proyectos grandes. Ahora, pastor, ¿por qué no logramos los proyectos grandes? Es que mira, hay áreas dentro de nosotros que Dios mismo tiene que quebrar. Hay áreas que Dios te tiene que meter adentro de tu corazón y hacer una transformación por dentro para que tú veas la gloria de Dios. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué palabras estás manejando? ¿Cuál es el lenguaje que manejas diariamente? ¿Hablas fe? ¿Declaras fe? ¿Con quiénes te relacionas todos los días? Aleluya. No solamente, mis hermanos, el llevar a Dios a mover montañas y hacer cosas grandes no consiste solamente con cantar aleluya y gloria a Dios. No consiste solamente con venir a la iglesia. Tienes que quebrarte por dentro. Dios tiene que procesarte. Y te lo está diciendo alguien que ha sido procesado durante estos 20 años de servir a Dios. Gloria a Dios. No ha sido tarea fácil, no ha sido algo divertido. Es un proceso, es una aventura. Servir a Dios es una aventura que termina cuando nos morimos. Aleluya. O cuando Cristo viene, se terminó. Pero durante tú seas cristiano, durante tú estés en la iglesia, tienes que vivir y disfrutar esta aventura. Aunque pases por las aguas, aunque pases por los ríos, aunque pases por donde pases, tienes que disfrutar la presencia del Señor. Amén. No solamente el día que recibes el cheque más grande, el aplauso más grande y la felicitación más grande, no. Tú tienes que alabar al Señor en todo momento, en todo tiempo. Haya risa, haya dolor, haya tristeza. Te amen o no te amen, alaba al Señor. Bendito Dios. De toda palabra Jesús dijo, yo os digo. Por eso es que tenemos que tener sumo cuidado de lo que hablamos. ¿Con quién lo hablamos y por qué lo hablamos? Mucho cuidado. Porque usted puede hablar en mal de alguien sin saber si es verdad. Si yo vengo aquí y le cuento a usted un chisme y usted se va afuera y lo repite y lo repite y lo repite, ese chisme va evolucionando cada día hasta el momento que... ¿Y si usted lo vio? Sí, hombre, yo lo vi. Como que si yo lo hubiera visto. Porque nos volvemos expertos en repetir las mentiras de otros. Me pregunto yo, ¿por qué no repetimos las verdades? Santo Dios. ¿Ah? ¿Por qué las verdades de la iglesia cuesta que salgan? Ay, el pastor dio una palabra y esa palabra me llenó mi vida, me llenó mi alma. Oh, esa Biblia, esa palabra, la leí y va con su amigo, va con la familia y les habla las verdades. Ah, no, pero si es un error que cometió el pastor o cometió los líderes. Ay, si usted supiera. Qué silencio. Buen silencio. Es que no pasa, mis hermanos. El aleluya, el glorificar a Dios no solamente es en la iglesia. Usted y yo tenemos que ser luz allá afuera. Cuando ande con sus amigos, cuando ande con los compañeros de trabajo, ahí se demuestra. Cuando le meten ahí un empujón, como dicen, ahí usted alaba al Señor. Es que nos pasa, tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Hay una palabra en hebreo que significa homologeo, significa repetir lo mismo. Tenemos que vivir repitiendo lo mismo que dice Dios. ¿Estamos aquí? Proverbios 12:18 dice:
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Esas son las palabras que hieren el corazón de las gentes, las personas. Hay personas que se van heridas. Quiero decirles, porque hogares se han destruido por nuestra falta de educación y de tener una palabra grosera contra nuestra esposa o viceversa. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Es que mire, cuando una persona se acerca a usted contándole un problema, cualquier sea el problema, usted tiene que tener la solución. Nunca las personas llegan a usted sencillamente porque quieren contarle algo. Le dice, pastor o hermanito, hermanita, me pasó esto y esto, quiero que me ayude a orar. Esa palabra que le está diciendo a usted, quiero que me ayude a orar, es para que usted la lleve de rodillas. Y si tiene que darle un buen consejo, dele un buen consejo. Pero no se lo cuente después al esposo. Ahí viera la hermana lo que me dijo. Ese es chisme. O el esposo. Ay, mira, vos, fíjate que ahora sí, te voy a contar. Es que mira, la hermanita. Ese es chisme. Si yo le cuento algo a usted, le digo, mire, fíjate, hermano, me está pasando esta situación. Ore por mí. Ese es el momento para que usted ore por mí y me aconseje y me ayude. Que yo lo que ando buscando es un amigo, una persona a quien confiarle, una persona confiable. Gloria a Dios. Porque quiere encontrar medicina en sus palabras. Por eso es que mire, si usted le va a contar algo a alguien, incluyendo pastores, que usted no confía, mejor llévelo de rodillas solito usted. Llévelo de rodillas. Quiero decirles, yo a través de los años, yo he aprendido a no contarle mis penas a nadie. Amigos. Solamente Dios mejor. Solamente Dios. Porque hay personas que usted al instante que... Mire, es divertido. Hay gente que mire, pum, le llamaron a otro hermano, pum, le contaron algo de mí. Y viene, aló pastor, sí, ¿sabe quién me llamó? Fulano de tal. No sé ni 10 minutos y ya me están conectando el chisme. Y yo le digo, amén. Al ratito me llama el otro o me encuentro por ahí y digo yo, ajá, andaba hablando de él. Sí. Si alguien te cuenta algo es para que tú impongas manos y ores por ese problema, por esa situación que está pasando X, hermano. Tu palabra no tiene que ser para destruir la vida, para destruir el hogar, para destruir el matrimonio, para destruir a una persona. No pueden ser como espadas. Dice que es ser medicina. Es que una de las palabras que usamos para el diablo, estoy de acuerdo, tenemos poder y autoridad. Pero otra es la palabra que tenemos para sanar las vidas, las personas. Si alguien me cuenta algo a mí es porque encuentra seguridad. Es porque sabe que yo no lo voy a delatar. Es porque sabe que yo voy a tener la solución o parte de la solución para su situación. Proverbios 15:7 dice: la boca de los sabios esparce sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Eso es lo que tiene que esparcir la boca de los sabios. ¿Cuántos sabios hay aquí? Entonces, esparcir sabiduría es muy bueno, pero la sabiduría viene de arriba. No así el corazón de los necios. Por eso te digo, tenemos que entrar en un tiempo de cambio, de adentro hacia afuera. Y cortarnos a veces hábitos, mis hermanos. Jesús tuvo que tratar con los discípulos. Los 70, los 12, los 500, los 120.
Él tuvo que tratar con ellos, con el carácter de ellos. ¿Usted cree que Jesús era fácil? No. Jesús, su trabajo de él fue complicado, de tal manera que ni los discípulos, andando todos los días, 24 horas al día, desde que Jesús los llamó, no entendían. Y muchas veces tú quieres entender a Dios con 2 horas, 3 horas, con un medio ayuno, media vigilia. No vamos a entender a Dios, ni Dios nos va a entender a nosotros. Si tú le pides algo a Dios, tienes que ser específico. Decirle, Padre, quiero esto, esto y esto, y el Señor te lo da. Dice Juan capítulo 6, el verso 68. Mira lo que dice. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro sabía que Jesús tenía palabras de vida eterna. Nadie más en el planeta Tierra iba a tener tantas palabras sabias que Jesús. Y escucha esto, porque actualmente hasta los científicos han querido examinar el proceso de Jesús para sus discípulos, para formar la iglesia. Ellos se preguntan, ¿cómo es posible que un hijo de carpintero, cómo es posible que alguien que nació allá en una aldea o en un caserío, un cantón, haya cambiado el rumbo de la historia de la humanidad antes y después de Cristo? Alguien que no escribió ni una letra, no escribió ni un libro, alguien que no formó un ejército, es la persona más grande, más popular, y es el que va a juzgar a toda la raza humana. Y ellos se preguntan, ¿cómo es posible que las 3 religiones más grandes del planeta, estoy hablando del islamismo, el judaísmo y el cristianismo, y escucha esto, no estoy hablando de la iglesia católica, no, estoy hablando del verdadero cristianismo, porque mis hermanos, quiero decirles que no solamente nosotros somos, en Europa, en Asia, en otros idiomas, en otros dialectos, la Biblia se está traduciendo cada día y la palabra se sigue esparciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que Jesús de Nazaret, que nació, mis hermanos, como la persona menos adecuada? Porque mire, unos esperaban a Jesús como para que fuera rey de Israel, pero que quitara a Herodes. Otros creían que Jesucristo venía a implantar un imperio. Otros creían que Jesús venía a remover el reino físico, por eso no lo entendían. Y quiero decirles sinceramente, a veces ni nosotros lo entendemos a Jesús. Porque creemos que Jesús se mueve solamente en una área. Jesús es más que una religión. Amén. Jesús es más que una tradición. Jesús es más grande que el planeta. Porque Él es el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y ahora dice aquí, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Eso quiero decirle algo. Esto sucedió en un momento en que Jesús le había pegado, como quien dice, una cachetada a los discípulos. Señor, por tu dura palabra, muchos se han ido, todos se han apartado, Señor. Jesús sencillamente dijo, ¿quieren irse ustedes también? Hasta se han tardado. Que Pedro reaccionó adecuadamente. ¿Cómo reaccionas tú cuando Jesús te disciplina? ¿Ah? ¿Cómo reaccionamos cuando nos dice, hermanito, usted se tiene que sentar en la silla, este domingo no va a disfrutar de privilegios?
Ah, no, es que mira, a veces nos enojamos si no nos dan la bienvenida. Aleluya. Nos enojamos si alguien nos dice, hermanito, ¿me puede prestar esa silla? No, váyase para allá. Ay. Hermanita, ¿será que usted puede traer tal cosa a la iglesia? Ay, no, a mí no me pusieron eso. Lo hacemos a veces renegando. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que después de que usted no valía nada, después de que usted no era nadie, y ahora es algo grande, real sacerdocio, es nación santa, es hijo del rey de reyes, y ahora cuando Jesús te dice que hagas algo, está renegando? Ahora somos los grandes y los importantes dentro de la iglesia. Cuando dice el Señor, el que quiera ser grande en mi reino, ese tiene que servirle a los demás. Ese tiene que lavarle los pies a los demás. Ese tiene que hacer cualquier cosa por los demás. ¿Quieres amarme a mí? Dijo el Señor. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo. No importa quién sea, ámalo. No lo critiques, no lo señales, ámalo. ¿Qué tal si amándolo él va a volver al camino? ¿Qué tal si amándolo él va a llegar al camino? Va a conocer la verdad. Entonces Jesús, el trato que tenía con ellos, es que mire, yo siempre me pregunto, si yo hubiera sido un discípulo llamado por Jesús, yo no sé qué hubiera pasado, mis hermanos. Lo hubiera negado quizás. Es que no, es que usted me va a decir, ay no, pastor, a mí yo no lo había negado. No, si todos salieron corriendo a la hora de la prueba. Si a la hora de los cuentazos salieron huyendo, a la hora de que Jesús lo apresaron y le rasguñaron la cara. Aleluya. Sí, hay un versículo que dice que le arrancaron la barba. Santo poder, le cercenaron. A Jesús le hicieron, mis hermanos, puros latigazos, la corona de espinas. Los 7 derramamientos de sangre desde el Getsemaní hasta llegar a la cruz del Calvario, no crea que fue en vano. Los discípulos se asombraron y mire, fue uno para un lado y otro para otro, se fueron. Hasta Pedro lo negó 3 veces. Y si usted lee bien la Biblia, dice con juramento. Te juro que yo no conozco a ese hombre. Y escucha, porque fue una mujer que lo hizo negarlo. Tú estabas con él, te pareces al yo te vi. Hermano, Yo te vi. ¿Qué hace usted cuando a alguien le hablen mal del ministerio? ¿Qué hace usted cuando habla a alguien mal de un pastor? No voy a hablar de nosotros, no. Usted tiene el dedo acusador. ¡Ah, sí, mi hermano! Y es que yo lo vi, yo lo oí. Es que a mí nadie me lo contó. En vez de doblar rodillas, hacer un día de ayuno, si es posible, por ese siervo, que usted tiene que entender que nosotros los pastores somos humanos también. Corre sangre por nuestras venas, comemos tortillas con frijolitos. Sí, nosotros los pastores somos también, lo cargamos la misma cruz que ustedes, con un pedacito más. Porque nos preocupamos, nos desvelamos, oramos, leemos la Biblia, nos preparamos una prédica, un mensaje, desgastamos el cerebro. La masa gris y la masa blanca de la cabeza la desgastamos. A veces se nos cae hasta el pelo. Gloria a Dios. Hasta los dientes se nos caen, mis hermanos. Y escuchen bien. Porque he sabido de pastores que mueren del corazón, mis hermanos. No lo creen, no hay problema. Pero 2 pastores han muerto del corazón. Porque cargan sus propias dificultades, cargan las de su familia y cargan las de la iglesia. Y a veces, les voy a decir algo con el corazón, por el hermanito que más se ora, con el más que se ayuna, es el que más nos hace daño. Pero la culpa no la tienen ellos. Es parte de la cruz.
Amén, gloria A Jesús lo traicionaron. ¿Qué vamos a pasar nosotros? No, mire, escucha, no espere cosas grandes, no espere cosas buenas si usted no quiere cargar la cruz. Jesús les dijo a los discípulos, el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Cuatro aspectos. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, hubieron ¿cuántas personas? 2 veces, pero en una ocasión. 5,000 hombres, diga conmigo, hombres, sin contar las mujeres ni los niños, un equivalente de 15,000 a 20,000 personas. ¿Cuántos panes fueron, hijo? Pero escúchenme bien, pero ¿será que esa gente se metió a la barca cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado? ¿Cuántos se metieron a la barca? Los discípulos. En la iglesia son los discípulos los que se meten a la barca, las multitudes no. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Saben por qué no querían? Las multitudes no se metieron a la barca. Porque en el mar hay riesgo. Diga conmigo, riesgos. Los riesgos siempre tenemos que asumirlos. Hay riesgo de ganar, hay riesgo de perder. Y en el mar hay peces, hay tiburones, hay lagartos, hay ballenas. Si tú te sales de la barca, te van a comer. Bendito. Te van a comer. Entonces, solamente los 12 discípulos iban a la barca. Ahora, la pregunta es: vayan a predicar el evangelio, vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quiénes exactamente envía el Señor a hacer discípulos? A los adoradores. Por lo tanto, todo creyente que se convierte en un discípulo de Jesús tiene que ser adorador, pero también tiene que convertirse en un hacedor de discípulos. La raza humana se multiplique, pero principalmente quienes se tienen que multiplicar son los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Él les dice: edifiquen casas, ¿verdad? Y luego multiplíquense, ¿verdad? Porque quería el Señor de que el pueblo de Israel fuera multiplicado. Ahora dice: orad por la ciudad a la cual el Señor los ha enviado, porque si ella tiene paz, vosotros también tendréis paz. Por eso es que nosotros siempre en nuestras oraciones siempre oramos por la ciudad. No importa si es lunes, si es martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, hay que orar por la ciudad.